Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, abriendo la semana, abriendo prácticamente el mes, el último mes del año. Vamos ahora a repasar, bueno, antes de repasar el pronóstico del tiempo, saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.uy. Ahora sí vamos a repasar el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos depara hoy la jornada? Inumet dice que la máxima de hoy va a ser de 19 grados, el cielo estará algo nuboso, no va a haber lluvia según Inumet. ¿Qué pasará mañana martes 3 de diciembre? Las temperaturas prácticamente copiadas, incluso un poco más frío en la madrugada, 2 y 19 grados. Tampoco se prevén precipitaciones y el cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. El miércoles 4 de diciembre, bueno, se alejan las nubes, viene el sol, 11 y 25 grados, temperaturas más templadas en la mitad de la semana según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con la transición, porque formalmente en esta jornada se va a dar comienzo a la transición en una reunión a las 10 de la mañana donde el prosecretario de la Presidencia va a recibir a el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien irá acompañado del ex fiscal de Corte, Jorge Díaz, que también va a estar colaborando en la tarea de la transición. Tema que también se va a repetir en el Palacio Legislativo, donde la vicepresidenta electa Carolina Cose también se va a instalar a partir de hoy en una oficina para dar comienzo a la transición parlamentaria. Vamos a tener también temas de conflictos porque a nivel lácteo, la Federación de Trabajadores de esta industria convocó a una asamblea para este lunes por la situación de la cooperativa de leche de Melo, que despidió a 14 trabajadores. Estos 14 trabajadores que implican un tercio de la plantilla de Coleme. El Consejo Consultivo de Calle y el colectivo NITEP van a presentar este lunes una campaña para hacer visible y desestigmatizar a quienes viven en situación de calle. Esto será esta mañana. También vamos a hablar de temas deportivos porque, bueno, saludos a la gente de Peñarol, porque Peñarol finalmente se quedó con el título del torneo clausura después de vencer 3-1 al equipo de Fénix, al tiempo que Nacional a la misma hora le ganó a Boston River. Los detalles más adelante, aunque me imagino que a esta altura los hinchas lo sabrán. Del ámbito internacional, al menos 4 personas murieron este domingo en la zona de Jenin, en el norte de Cisjordania ocupada, después de que el ejército israelí atacara una supuesta célula de milicianos. ¿Y qué pasará sobre las 8:30 de la mañana? Bueno, vamos a estar recibiendo al ministro de Ambiente, Gerardo Amerilla. Muchos temas para plantear con él, pero los más importantes tienen que ver qué va a pasar con Neptuno, sobre todo cómo ha trabajado y qué informes técnicos hay sobre lo que tiene que ver con todo el tema ambiental, el informe técnico ambiental con instalar esta planta potabilizadora allí en Arasatí, el departamento de San José. También se viene el verano, bueno, estaremos cerca o estamos protegidos con respecto a una posible crisis hídrica. ¿Qué pasa con el hidrógeno verde? ¿Qué información hay? Bueno, de estos temas vamos a estar hablando con Gerardo Amerilla, 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean ustedes cómo se está moviendo allí la Rambla, con sol pero con algo de viento a esta hora de la mañana, nada que ver con lo que se vivía ayer a esta hora. Les adelantamos que Humberto I, desde Solano López hasta Leopardi, va a estar cortado hasta las 5 de la tarde porcionado de hormigón. Basilio Pereira de la Luz, entre Juan Pablo Laguna y Plácido Yauri, el corte será hasta las 6 de la tarde. Bransen, desde Arenal Grande hasta Pablo de María, el corte será hasta las 12 del mediodía. Y Charrúa, entre Eduardo Acevedo y Jackson, va a ser un corte hasta las 4 de la tarde, según indica, por trabajos de hormigonado. Y el comienzo oficial entre el pasaje de las tareas de gobierno, esta transición comienza en esta jornada entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y
el que está encabezado por Yamandú Orsi, y se va a dar a través de una reunión en torre ejecutiva entre el secretario designado de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y el actual secretario del Ejecutivo, Rodrigo Ferrés. También hoy la vicepresidenta electa, Carolina Cose, se va a instalar en una oficina en el Palacio Legislativo para comenzar la transición a nivel parlamentario. Entrevistada en la letra chica, aquí en TV Ciudad, Cose detalló los énfasis que habrá en el próximo gobierno. Que a veces, aunque las políticas estén, hay una distancia entre que está una política, hay un programa de beneficios disponible, por ejemplo, y que ese programa llegue a la realidad, que toque a las personas para las cuales está hecho. Me pasó muchas veces que teníamos una gran cantidad de medidas para las micro, pequeñas empresas y muchas micro y pequeñas empresas no sabían que tenían determinados beneficios. Entonces uno dice, ¿pero qué cosa? Si lo difundimos, bueno, porque en realidad las pymes, la gente no está sentada esperando a ver qué le vamos a ofrecer. Está encarando su vida con sus angustias, con sus urgencias, con sus anhelos, y las políticas tienen que llegar. Entonces, para mí es muy importante recorrer los territorios para entender si estamos llegando, si hay modificaciones que hay que hacer, y para que el Parlamento, que somos representantes, nosotros representamos, verdaderamente representemos. Y desde mi punto de vista, no perder nunca la conexión con la realidad. Con la realidad no se discute. Yo eso como ingeniera lo aprendí de chiquita. No se discute con la realidad. Hay que aceptarla para cambiarla. Entonces, para cambiarla es que lleguen las políticas, que a veces, como presidenta de Antel lo viví muchísimo también, muchísimo. Por no estar quieta en la oficina, me daba cuenta, recorriendo el país, de cuestiones que después venía, que tenía reuniones técnicas, y finalmente, de tanto que insistía, descubríamos dónde estaba el asunto. Por ejemplo, que estábamos muy bien en la calidad de señal en el promedio, pero sin embargo había puntos donde había problemas con la señal. El Ministerio del Interior presentó este fin de semana su rendición de cuentas con respecto a los femicidios y la violencia sexual y doméstica. Natalia Fernández, una de las coordinadoras de la Red Uruguaya de Violencia Doméstica y Sexual, se refirió a estos datos y dijo que los avances que señala el Ministerio no son tangibles para quienes son víctimas. Una señal clara que no se han tomado las medidas necesarias para abatir las situaciones de violencia de género en nuestro país, dado que las denuncias en cuanto a este delito, porque es un delito, continúan en aumento, y eso no lo reflejan solamente los datos que se han volcado hoy por parte del Ministerio del Interior, también lo refleja aquellos que son noticias de público conocimiento de lo que ha sido un noviembre de luto. La percepción que tenemos desde la sociedad civil es que realmente ese avance no es tangible para las víctimas. Por esto de que estábamos mencionando, las víctimas siguen reclamando que no hay recursos suficientes, por ejemplo, para una víctima de violencia de género que quiera retirarse de su domicilio y que tenga un lugar asegurado con sus hijos a donde ir. No hay suficientes recursos humanos en los equipos especializados para atender en forma oportuna a las víctimas de violencia. Entonces, quizás desde lo institucional siente como que se ha podido aceitar el sistema, pero si estas respuestas no son eficaces y no son percibidas como eficaces con las mujeres, es una señal para que las víctimas de violencia no denuncien, no logren dar el paso para salir de esa situación de violencia. La directora de iMujeres, Mónica Botero, reclamó mayor participación en lugares de representación política, mayor representación femenina, debí decir. En este sentido, la jerarca estableció como muy importante el reimpulso a la bancada bicameral femenina comprometida por la vicepresidenta electa Carolina Cose. Hubo dificultades no sé si podría decir que tienen que ver con los perfiles de algunas mujeres
que integraron que integran el Parlamento actual, si tuvo que ver con decisión política, si tuvo que ver con quizá, creo que hubo un proceso que no fue solo en esta legislatura, sino quizá diría que en las últimas 3, donde en una de esas faltó un liderazgo claro para una decisión clara, como la que tuvieron quienes fundaron inicialmente la bicameral o lo que fue la bancada femenina inicialmente. Evidentemente ahora tenemos que mirar para adelante y pensar que las mujeres políticas comprometidas con una agenda de género tenemos que poner esta necesidad, que es una necesidad de la democracia y del país, por encima a veces de algunos desacuerdos partidarios. El cumplimiento de la ley número 19.580 del 22 de diciembre de 2017, en la que se reconoce como una forma de violencia de género la violencia política, es parte de los reclamos realizados por las organizaciones sociales, así como la atención a la emergencia declarada por este mismo tema. Uno, cuando declara una emergencia, tiene que establecer los indicadores después para hacer el seguimiento. Entonces, la emergencia, ¿cuándo se terminaría, por ejemplo? Cuando pase un año sin femicidios, cuando haya la mitad, cuando no haya más denuncias de violencia de género o cuando haya determinada cantidad. ¿Eso quiere decir que se mejoró la situación? O sea, es muy difícil declarar una emergencia con una situación que se da de manera generalizada en todo el país y que tiene tantos aspectos distintos. Este tema también estuvo presente en el primer encuentro que tuvo la vicepresidenta Beatriz Argimón con la vicepresidenta electa Carolina Cose, quien además Argimón dijo que estar confiada en que Cose va a seguir trabajando e impulsando la bancada bicameral femenina, que en los últimos tiempos había estado con menos, digamos, impulso y trabajo. Argimón adelantó que además cuando deje su cargo se va a dedicar a la militancia política partidaria. En esta legislatura lo intentamos, pero no todas las legisladoras estábamos en la misma sintonía. Entonces, en ese sentido, lo que hubo más que nada fue coordinación entre legisladoras de los distintos partidos que teníamos y pensábamos en forma similar los temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres. Sé que para Carolina Cose es un tema importante y sin lugar a dudas va a tratar de proyectarla en esta legislatura que empieza el año próximo. Le hago la última, Beatriz. Bueno, ¿cómo tiene diagramado usted su próximo lustro, sus próximos 5 años? ¿Dónde va a trabajar? ¿Ya lo decidió o no lo decidió? Bueno, todavía no lo decidí porque a mí esto, yo cada 5 años cambio de escenario. Esta vez tuve un gran honor y una muy alta responsabilidad. Fueron 5 años muy intensos y en ese sentido como que lo que tengo claro es que vuelvo a la militancia, que es lo que más me gusta, a la militancia en el Partido Nacional. Quiero hacer algunos aportes en términos de lo que entiendo tienen que ser los partidos políticos en el siglo XXI, entre otras cosas, por la incidencia de las tecnologías y la comunicación con la ciudadanía, que también es todo un tema y un desafío para los partidos políticos. Así que eso seguro que lo voy a hacer. Y al hacer un balance sobre la última campaña electoral, el historiador Gerardo Caetano habló de los desafíos que tiene la democracia uruguaya. El Uruguay tiene hoy muchos desafíos. El otro día vimos una victoria muy festejada, pero vimos a la gente festejar, pero pedir, reclamar el cumplimiento de las promesas. Vimos eso de manera muy clara. Y el gobierno electo se identificó con una expresión: sabremos cumplir. Bien, hay un conjunto de demandas que la sociedad uruguaya ha recogido, ha registrado, que por eso ha dado un apoyo no por goleada, pero sí un apoyo categórico, un apoyo concluyente,
Y bien, esos desafíos hay que responderlos con brevedad, pero ahí el Uruguay, en primer lugar, la idea de que acá vivíamos un país de ensueño y que había un gobierno perfecto y que el próximo gobierno va a heredar una Ferrari, bueno, los indicadores no dicen eso, no dicen eso. Los indicadores nos hablan de un país en donde hay problemas de inserción internacional muy claros. ¿Cuáles son los logros de estos 5 años en materia de política internacional? Bueno, hay problemas sociales muy importantes. Tenemos una primera infancia que más que duplica el promedio de desigualdad del conjunto de la población. Tenemos problemas, bueno, en una sociedad envejecida con los sistemas de cuidado que al inicio de este gobierno fueron subsumidos en una dirección menor dentro del MIDES. Y a horas de comenzar la cumbre del Mercosur, que va a ser esta semana aquí en Montevideo, el analista Álvaro Padrón dijo que Uruguay tiene una gran oportunidad para repensar la política internacional. Navegar en este mundo complejo con la teoría, que yo diría es prácticamente un eslogan, de la apertura. Como si la apertura en sí mismo fuera una estrategia. Y además que la hiciéramos solo. El paradigma de eso fue el intento de un TLC con China, ¿no? Entonces es no entender cómo está funcionando el mundo. Y es grave no entenderlo, porque entonces el error puede ser absolutamente estratégico y puede condenarnos a mucho tiempo. Los errores en política internacional son carísimos, no son cualquier error. Entonces, el navegar en solitario es una diferencia a esta pregunta que vos estás haciendo con respecto a una opción y otra. Claramente, lo decía Gerardo, es la región, por historia, él es historiador, por geografía y también porque nos conviene. Porque lo que está pasando en el mundo, en esto que yo decía antes de un cambio de época, es una disputa hacia un nuevo orden mundial entre dos grandes jugadores, China y Estados Unidos. Lo peor que nos puede pasar es que sean ellos solos los que definan el futuro. Otra bipolaridad. Que no es la Guerra Fría, no es una nueva guerra, es otra cosa, son intereses puros de dos potencias. Que hay que construir poderes intermedios, capaces de desarrollar un multilateralismo y una multipolaridad. Y evitar eso que nos preocupa tanto a nivel nacional, hay que evitarlo en el mundo también, la polarización, como si hubiera solo dos opciones, que no es verdad. Para eso hay que tener peso, tamaño, escala. Y eso no lo puede hacer un país solo. Y este tema y el futuro del Mercosur estuvo presente en la visita que hizo el presidente electo Yamandu Orsi al presidente de Brasil, Lula da Silva, el pasado viernes. Y a la vuelta de la misma, Orsi dijo que este tema va a estar presente y será una oportunidad en la próxima cumbre del Mercosur para saber cuál es la posición que traen los enviados de la Unión Europea. Además, Orsi remarcó que Lula da Silva tiene una fuerte vocación de defensa de este bloque regional. Yo conozco cómo piensa Lula. Lula asumió, Brasil asumió un rol protagónico de nuevo a nivel mundial y es un defensor de Mercosur a ultranza. Entonces eso nos permite, por lo menos en su definición, eso nos permite la tranquilidad de que esa aventura que yo creo que nadie se la ha planteado de irse, nadie la ha planteado de verdad como algo cierto, se disminuye. En un mundo donde ya nadie habla de TLC, en un mundo donde la incertidumbre es lo que reina, protegernos entre nosotros y avanzar juntos es la clave. Siempre hemos hablado, y más de una vez, el tema de las asimetrías, los problemas que tenemos los países chicos, el caso de Uruguay, Paraguay. Siempre se ha hablado de la flexibilización o no, o del exceso de rigidez de Mercosur. Yo creo que algo de eso hay, pero Itamaraty sabe de estas cosas y sabe que es muy importante contener a los 4 países del Mercosur, porque la región está complicada también, porque el mundo es muy incierto, como te decía. Entonces, la capacidad y los años de experiencia de la diplomacia brasileña hacen que incluso, creo yo, que las señales que ha dado Lula para con el gobierno actual del Uruguay han sido también de vayamos a las velocidades que tengamos que ir, cada cual a la suya.
Y también Orsi se refirió a las declaraciones del ministro designado de Economía, Gabriel Ordóñez, sobre la edad de retiro, la posibilidad de llevarlo a 60 años. En ese mismo contexto, Orsi se refirió a la cobertura impositiva de las zonas de frontera y la posibilidad de apoyo a los comercios. En mi gobierno, la libertad va a existir de lo que piense cada uno. No, lo que cada cual piense puede decirlo. Ahora, yo soy el presidente, hay una línea, hay un programa y hay un objetivo trazado y sobre eso caminaremos. Y lo fundamental es todo lo que tenga que ver con seguridad social va a ser fruto de un análisis bien amplio. Y cuando nosotros hablamos de diálogo social, hablamos de eso, considerar a todos los actores que tienen que ver con esto y veremos cuál es el mejor camino. Hay una, la edad concreta. La jubilación. ¿Cuál va a ser la línea entonces que en su gobierno usted va a marcar? Nosotros en el programa establecimos que son los 60 años lo deseable. La ley actual establece 65, estableciendo algunas excepciones. Nosotros lo que queremos es ampliar y que sean lo normal los 60 y ver la posibilidad de estimular o de incentivar para que la gente pueda trabajar más tiempo si puede y si quiere. Esa fue la línea, lo dije 1, 2, 3, 10 veces, lo sigo diciendo. El diálogo social será el que definirá cuál es la mejor forma de encarar esto y que podamos caminar hacia eso, que es lo que es el programa, lo que el Frente Amplio, lo que la gente nuestra definió. El presidente electo habló sobre la preocupación en los departamentos de frontera con el comercio y la posibilidad de ajustar la carga impositiva para que puedan ser competitivos. Yo creo que hay que aprovechar el pago electrónico, no sé si es eso a lo que se refería, pero es una de las formas, pero los impuestos diferentes en la frontera, eso te lo plantean a cada ciudad de frontera que vas. Y ahí el otro tema que aparece es hasta dónde va la frontera, porque la gente de Melo tiene sus preocupaciones, que no está en la frontera, pero que también sufre el peso del desequilibrio monetario. Y desde madres y familiares de detenidos desaparecidos manifestaron incomprensión y malestar por el pedido de prórroga del Ministerio del Interior para entregar un documento con la orden del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que habría dado a las Fuerzas Armadas para dar información sobre uruguayos desaparecidos. Tomamos conocimiento cuando tuvimos la reunión con el precandidato Álvaro Delgado. Ahí nos dice que el presidente Lacalle Pou había dado la orden. Nosotros nos miramos entre nosotros porque no teníamos conocimiento. La vicepresidenta Beatriz Argimón, que estaba en la entrevista, asintió con la cabeza corroborando que sí, que la orden había sido dada. El ministro nos contesta, nos da la entrevista, nos dice que sí, que la orden fue dada. Por lo que entendimos fue antes o después del famoso hallazgo que habían encontrado unos papeles en un cuartel, o sea, estamos hablando del 2021, y que la respuesta había sido negativa de las Fuerzas Armadas. Le dijimos, bueno, pero ¿está la orden fue dada por escrito? Sí, y nos mostraba un carpetín. Ahora, le preguntamos, ¿nos lo vas a entregar? Dice, no. Le dijimos, bueno, vamos a hacer una solicitud de acceso a la información y es lo que hicimos. Ahora, ¿por qué se demora? Realmente incomprensible. Ustedes en muchas oportunidades han hecho referencia a la necesidad de que el presidente de la República, sea este u otro, dé la orden a las Fuerzas Armadas de entregar la información que tengan sobre los detenidos desaparecidos. ¿Le llama la atención que las autoridades no hayan nunca contestado a eso con que ya fue dada esa orden y el silencio del presidente Luis Lacalle Pou, que tampoco confirmó ni negó haber dado esa orden como afirmaba Álvaro Delgado? Bueno, para nosotros, nos llama la atención de que no se nos haya comunicado que se había dado la orden y la respuesta a las Fuerzas Armadas. Nunca antes nos lo dijeron y no sabemos por qué, porque este tipo de cosas para nosotros ha sido importante y lo hemos reclamado públicamente. Lo venimos reclamando hace muchos años. Realmente cuesta entender cuál es la lógica que los ha guiado en estos hechos. En ese marco manifestó que espera que el gobierno electo del Frente Amplio avance con mayor contundencia en la búsqueda de personas desaparecidas. Obviamente, Maní Rey dirige un partido que está en declive, tiene 2 diputados y bueno,
por un lado, trata de vender su votito, porque el Frente Amplio necesita dos diputados para tener mayoría en diputados. El expresidente Mujica siempre ha sostenido, él estuvo en contra de la prisión de estos criminales. Lo viene diciendo desde hace muchos años. Entonces, no creo que vaya a incidir, porque fue tratado en esta legislatura el proyecto de prisión domiciliaria para los criminales de lesa humanidad presentado por Cabildo Abierto. ¿Tienen expectativas de que el Frente Amplio cambie un poco esta línea que ha tenido esta administración en materia de búsqueda de desaparecidos? Y sí, tenemos expectativa por lo que hablamos, porque tanto, digamos, la fórmula presidencial, digamos, tanto Yamandu Orsi en la Intendencia de Canelones como Carolina Cose en la Intendencia acá de Montevideo, han tenido una preocupación constante por el tema de los desaparecidos y siempre han tratado de facilitar y colaborar y ayudar en lo que puedan para avanzar en la búsqueda. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar dialogando con el ministro de Ambiente, Gerardo Amarilla. Ya venimos. Este segundo bloque de MD Noticias ya estamos recibiendo con muchísimo gusto al ministro de Ambiente, Gerardo Amarilla. Un gusto recibirlo esta mañana. Gracias, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Por favor, tema de ambiente, que bueno, fue uno de los temas que se mencionó cuando dio comienzo a la transición, por lo menos en la primera reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente electo Yamandu Orsi, concretamente hablando del plan del proyecto Neptuno, uno de los nudos quizás, junto con otros que tienen que ver con el agua que ha tenido esta administración, ¿no? Sí, ¿En qué está ahora? El tema de agua es un tema central, digamos. A veces vamos a algunos proyectos concretos, a algunas situaciones, pero en realidad el tema de agua es un tema central de la vida del país, no solamente para el consumo humano, que es fundamental, sino también para el desarrollo económico, para la producción. Ha sido central en los programas de todos los partidos políticos, creo, ¿no? Y más después de lo que se vivió, y más después de lo que se vivió en 2020. Por años de sequía y bueno, sí, que en realidad, terminó con un déficit ahí, ¿no? El déficit hídrico que lo sufrimos en Montevideo fundamentalmente en el consumo de agua, pero que realmente fueron 3 años consecutivos de emergencias agropecuarias en diferentes departamentos, diferentes zonas, que afectó a todo el Cono Sur, no solamente fue una realidad de Uruguay, y que claramente nos puso en arriba de la mesa, digamos, la necesidad de buscar soluciones de fondo definitivas para unas situaciones que seguramente se van a ir reiterando en el tiempo y tenemos que estar preparados, ¿no? ¿Estamos más preparados que antes? Yo creo que sí, estamos más preparados, todavía falta mucha cosa por hacer, pero ya el tema de que tengamos conciencia del problema, de la magnitud y la importancia del problema, creo que ya es un tema de preparación de los diferentes actores políticos, de la agenda del gobierno, de la agenda de los actores de políticas públicas, que en definitiva tienen el tema arriba de la mesa y que me parece que nos ha desafiado mucho en la coordinación de los gobiernos nacionales, del gobierno nacional con los gobiernos departamentales, con los actores de la sociedad civil, con los actores privados, con los productores, que creo que también es fundamental esa articulación permanente para sobrellevar estas dificultades, ¿no? Y con respecto al tema de la realización de esa planta potabilizadora en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, el Poder Ejecutivo dijo que bueno, había resuelto postergar, ¿no?, la firma del contrato entre OCE y el Consorcio Privado de Aguas de Montevideo, por lo menos por estar en un momento de transición. Y una de las cosas que estaban demorando tenía que ver con el informe técnico previo para eso, que eso ya está. ¿Qué están esperando? ¿En qué situación está? Ya está. En realidad habría como capaz que tres componentes, digamos, ¿no? Uno que tiene que ver con la necesidad de tener una fuente alternativa de agua dulce al río Santa Lucía. El área metropolitana de Montevideo ha crecido mucho, la cuenca de Santa Lucía ha sido la columna vertebral desde 1870 para proveer de agua dulce a la ciudad y a su región.
pero estamos llegando a un horizonte donde esa cuenca está demasiado presionada, no solamente por el consumo de agua, sino también por la actividad productiva que hay en la propia cuenca. Entonces, necesariamente hay que buscar una fuente alternativa. Había varias opciones. Alguna era fortalecer la propia cuenca con un reservorio aguas arriba en Casupá, que si bien es importante seguramente ejecutar esta obra en el futuro, no resuelve el problema de fondo, porque es la misma cuenca. O sea, que tiene la misma presión. Si mañana hay un déficit hídrico en la cuenca, o sea, no hay agua en ningún lugar de la cuenca, ni cuenca de arriba ni cuenca abajo, un lugar alternativo era importante. O se tenía una carpeta desde 1970, que era la toma de agua del Río de la Plata en Arasatí, y esa carpeta un poco se desarchivó, se ayornó, de alguna forma en el contexto actual se actualizó, y surge este proyecto que presentaron actores privados, pero que ya estaba la idea en OCE de la toma de agua en Arasatí, en el proyecto Neptuno. Hoy por hoy es una decisión estratégica, me parece, generar una fuente alternativa al Santa Lucía, que estaría proveyendo del 30% del agua dulce que consume el área metropolitana, pero además, bueno, esa decisión alternativa tiene los estudios ambientales y después los que son favorables a esta altura, porque desde a esta altura son favorables. La ciudadanía, en la audiencia que se hizo, dicen que, bueno, que desalinizar el agua proveniente del Río de la Plata es complejo y no asegura como ese 30%, que podría ser quizás, creo que estuvieron acá, dice, bueno, si se ordena, todo lo que tiene que ver con el Río de Santa Lucía, no sería necesario. No, en realidad no se va a desalinizar agua. En realidad lo que plantea el proyecto en sí es la toma de agua del Río de la Plata, la planta potabilizadora, para tener también otra planta diferente a lo que es Aguas Corrientes y también darle una independencia de tener 2 plantas potabilizadoras. El famoso reservorio de agua que se llamó polder, pero que no es un polder, es un reservorio de agua, que lo que justamente aseguraría es que durante eventos de salinidad en esa altura tengamos agua en el reservorio para darle recursos, digamos, a la planta potabilizadora, sin sacar agua del Río de la Plata en eventos de salinidad, y después la línea aductora, o sea, lo que es la línea de bombeo hacia Montevideo. Ese sería el proyecto con sus componentes. Se cuestiona un poco el tema de la salinidad, que hay eventos de salinidad en esa zona, y ahí hay estudios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad República que han estudiado los eventos en las últimas décadas, y que realmente con el reservorio estaría salvada esa dificultad eventual. Claro, pero y las algas que a veces... Ese es el segundo capítulo. Las algas que no se generan ahí. No, pero vienen desde el río, ¿no? Las aguas se generan cuando hay aguas dulces estancadas y eventos de temperatura importantes. O sea, se generan en los embalses. En los embalses que hay en el río Uruguay, en el río Negro, se podría generar en el río Santa Lucía. Sería una contra. En realidad se genera en el río Santa Lucía. Y lo que hacen las plantas potabilizadoras están capacitadas para resolver ese tema. Claro. Lo resuelven en el río Santa Lucía, salvo la excepción del 2013 que no se resolvió, pero generalmente se resuelven cuando hay eventos de floraciones algales o de cianobacterias, se resuelven. O sea que ahí la planta potabilizadora podría resolver ese tema. Sería un tema que si hubieran eventos en el río arriba que la corriente los trae, se podrían resolver sin problema. Pero en lo concreto, los informes ambientales técnicos previos dicen que es una buena... Son favorables. Ya está en todo conocimiento porque... Sí, la semana pasada se le dio... En realidad es un tema de la oficina técnica del Ministerio, con técnicos que son de la plantilla y que tienen años de función en el Estado. Ellos hicieron el informe técnico y ese informe se le proveyó, se le notificó en realidad a la empresa, con algunas condiciones y con algunos requisitos, con algunas observaciones que se hicieron en su momento para que fueran levantadas por parte de la empresa. Y bueno, el informe hoy por hoy es de alguna manera favorable a que el emprendimiento siga adelante. Tenemos que ir cerrando porque, bueno, usted tiene otra actividad, pero no le quiero dejar preguntar, que está vinculado al agua con todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, ¿no? Que ha recibido mucha crítica porque dice, bueno, va a tomar mucha agua. ¿Es así? No, en realidad... Que ha sido muy criticado y además por la falta de transparencia. Todas las actividades productivas, muchas actividades productivas tienen un consumo alto de agua. En realidad, si uno lo compara al hidrógeno verde, otro día asistíamos a la presentación de un proyecto que se hizo de una de las empresas que va a producir hidrógeno verde en la zona de Jung para camiones que van a trasladar madera, que ya están los camiones en tránsito y que el proyecto ya está aprobado. Y en realidad ese proyecto en sí
consume mucho menos de lo que es el consumo diario de 50 vacas, ¿no? O sea que en realidad, si uno lo compara con otras actividades productivas del país, los proyectos de hidrógeno verde utilizan agua para su producción, pero en realidad es muy mínimo comparado con otras actividades. El gran proyecto de hidrógeno verde que está planteado en Paysandú, sí, que es para exportar combustibles alternativos a base de hidrógeno verde, va a consumir HIF va a consumir más o menos 0,00001% del agua que pasa por el río Uruguay a la altura de Paysandú. ¿Y por qué no ha dado la información que un grupo se dio la información bastante tapadita, ¿no? Bueno, en realidad lo que que lo llevó a la Corte, ¿no? a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de... Pero la justicia lo que pidió fue la información ambiental del proyecto, y la información ambiental se dio. Lo que no se dio fueron otras informaciones por parte del Poder Ejecutivo. La ruta del hidrógeno verde no lo lleva ambiente, lo lleva industria, y lo que se quitó del informe fue los datos de lo que es la actividad industrial, separado de lo que es lo que es la información ambiental. Se brindó todo a la justicia. Claramente lo que es el secreto industrial o secreto empresarial se quitó del informe, ¿no? Ya está cerrando, pero bueno, ¿cómo cierra Uruguay en tema ambiental? Yo creo que cierra... ¿Hemos dado pasos? Si uno pone pasa la raya, creo que es altamente positivo. Se creó un Ministerio de Ambiente, se le dio la jerarquía ambiental que no tenía hace 5 años. Casi se le llega a duplicar el presupuesto que tenía la institucionalidad ambiental. Teníamos 15 millones en el 2020 y pasamos a 25 millones actualmente. La institucionalidad ambiental nacional, si uno suma lo que es las oficinas de ambiente o las actividades ambientales de los gobiernos departamentales y aún de los municipios, estaríamos muy por encima de ese monto. O sea que ha habido una evolución de lo que es el fortalecimiento institucional y ambiental del país. Tenemos una muy buena legislación, tenemos planes vinculados a lo que tiene que ver con el manejo de envases, con el manejo de residuos, con el tema agua. Hemos avanzado mucho en articular con industria y con ganadería, y estamos trabajando mucho en lo que es la sostenibilidad de la producción del país, que creo que también al Uruguay lo va a posicionar muy bien, no solamente porque va a tener una mejor performance de su producción en cuanto a recursos naturales, sino también un mejor posicionamiento internacional en lo que es el cuidado del ambiente. Bien, tenemos que cerrar porque tiene un compromiso, pero bueno, muchísimas gracias por sus minutos, por estos minutos esta mañana. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a Exteriores de la mano de Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Como hemos estado informando, el sindicato de la industria cárnica se declaró en conflicto. Ya llevan 3 días de paros sorpresivos por la falta de avances en la negociación de los consejos de salario. Estas medidas no han sido bien vistas por parte de la Federación Rural. Y para hablar de todos los detalles, estamos con el presidente de FOICA, Martín Cardoso. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, comentanos qué resultó de esa reunión en el Ministerio de Trabajo que ha desencadenado en estos paros. Bueno, primero saludarte y buen día a la audiencia. Bueno, nosotros venimos con la negociación colectiva de un convenio que se venció el 1 de julio de este año. Se nos había postergado un poco la negociación porque estábamos negociando otro subgrupo que era el sector de tripería. Bueno, resumiendo, nosotros hicimos una propuesta de 15 puntos, después hubieron diferentes negociaciones donde bajamos de esa propuesta nuestras pretensiones al 50%, presentamos una propuesta de 7 puntos que iban alineados con una propuesta de acercamiento del Ministerio. No tuvo la caja de resonancia que esperábamos como trabajadores, no hubo avance en la misma. El día 22 de noviembre nos manifestamos en conflicto y bueno, esperamos una semana, al no haber ninguna comunicación ni ningún interés de negociación, resolvimos como organización comenzar con las medidas gremiales, que son las que ustedes vienen siguiendo, que son los paros sorpresivos. Paramos viernes, sábado y domingo, y lunes hoy. Tuvimos una instancia en el Ministerio el día viernes que obviamente seguimos en las antípodas y el Poder Ejecutivo nos adelantó que si no hay acercamiento, que va a presentar una propuesta de votación que obviamente consideramos que es negativa para los trabajadores, pero también negativa para las cámaras empresariales, que quedaríamos sin cláusula de paz y todo lo que significa en un convenio colectivo no tener cláusula de paz. Y estamos a la espera de que haya algún movimiento del Poder Ejecutivo de las cámaras empresariales, si no, iremos profundizando las medidas. ¿Cómo tomaron el comunicado de la Federación Rural, que están cerca de pedir la esencialidad e incluso un cruce con el senador Blanco da Silva?
Sí, ahí estas dos cuestiones que señalaron separamos en dos. Sobre el senador Da Silva, para nosotros no como persona, porque no tengo el placer de conocerlo personalmente, sino como figura y el rol que presenta como senador y un rol de legislador, nos parece que es impresentable, le hace mal a la política continuamente y sistemáticamente agraviando a propios y extraños. Y bueno, para nosotros, como también lo dijimos por nuestras redes, para nosotros es chiquito, insignificante, no existe para nosotros, puede seguir con su forma que ya la conocemos. Y bueno, y sobre el comunicado de la Federación Rural, digo, esto es histórico, no es la primera vez que lo hacen. Sabemos que los paros sorpresivos no son una medida simpática porque tiene daños colaterales como esto de los productores que se manifiestan. No es contra ellos el conflicto, es con las cámaras empresariales. Es la medida que nosotros entendemos que es más efectiva para el objetivo que buscamos. Y bueno, no tenemos reparos sobre el comunicado. Está bien que ellos se manifiesten, defiendan sus intereses como lo hacemos nosotros. Hoy sobre la mesa están los paros sorpresivos. Sí, nosotros es la herramienta que entendemos que para lo que buscamos es más efectivo. Nunca descartamos nada, nosotros nos juntamos todos los días como directiva, tenemos la potestad de todos los sindicatos a nivel nacional que apliquemos la medida que entendamos más correspondiente. Hoy nos volvemos a juntar, vemos el movimiento que hay de la industria y en base a eso y la información que tenemos son las medidas que aplicamos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ti, gracias a la audiencia. Bueno, Pilar, allí pasaba la palabra del presidente de FOICA a propósito de este conflicto con los paros sorpresivos que están sobre la mesa y esperando que avance la negociación en el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, Juliana, y nos vamos a otro conflicto, otra situación, porque bueno, va a haber una asamblea esta mañana decretada por la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea ante el despido de 14 trabajadores en la cooperativa láctea de Melo, en Coleme. Los trabajadores denuncian que 12 de las personas despedidas son afiliadas al sindicato y el resto son dirigentes sindicales, lo que catalogan como un caso de persecución y anuncian que el conflicto puede escalar si no se contemplan a los trabajadores desvinculados de la firma arachana. Todo el mundo nos da la razón, ya sean el ministerio, ya sean autoridades, la propia Cámara de la Industria nos da la razón, pero más allá de la razón, nosotros hoy tenemos esos 14 trabajadores ya con el despido firmado, ya con el despido autorizado, mandado por la empresa, fue comunicado por un WhatsApp el día viernes y nosotros hoy, el lunes, vamos a estar en un plenario allá en la ciudad de Melo, bueno, para estar con los compañeros, más que nada, resolviendo como federación qué paso seguir, porque obviamente nosotros ya tuvimos una reunión con la Cámara y la Cámara sabe que esto puede llegar a generar una situación conflictiva, seguramente lo haga. Ustedes se reunieron con referentes del Frente Amplio en el marco de la transición de gobierno y esta nueva administración entrante. ¿Qué fue lo que se le planteó al gobierno electo? Bueno, nosotros en realidad lo que estuvimos hablando con algunos actores políticos del Frente Amplio fue la preocupación que tenemos puntualmente, ¿no?, por este caso de la empresa Coleme, por la empresa Calcar, por la empresa Claldi, por la empresa Granja Pocha, que son quienes accedieron al fondo. El tema en sí es el fondo de reconversión de la industria láctea, que no hay control de qué están haciendo estas empresas con esa plata, ¿verdad?, que se les dio, que se les prestó, que van a devolver la mitad, que tienen unas condiciones financieramente favorables para los empresarios que adquieren esa plata y están haciendo cualquier tipo de cosa. El caso Coleme puntual, nosotros vinimos a plantear esa preocupación. ¿Por qué? Porque esa plata que se les dio lo salvaba un momento y de repente en enero o marzo estaremos analizando qué le pasa a esa empresa. Y ya el gobierno que entra va a tener ese problema que le está dejando esta administración. Y desde hoy hasta el viernes se desarrolla Ventana Sur 2024, que reunirá a más de 2.000 personas del sector audiovisual, que llegarán desde Argentina, Brasil, España, Francia, México, entre otros países. Durante 5 días se van a llevar adelante exhibiciones de películas, encuentros, charlas y conferencias, y una exhibición comercial de los países participantes, así como distribuidores y agentes de venta. Tenemos 2.000 acreditados, unas 3.000 personas en total. De esas 2.000, 1.500 son de afuera del Uruguay y de esos 1.500, 500 es la primera vez que vienen al Uruguay y vienen actividades de lo que se llaman reuniones ronda de negocios o cuestiones de pitching, que es como te cuento un proyecto en el que estoy. Hay 10 secciones.
casi todas con compatriotas liderándolas, secciones para guión, para documental, para series, para ficción, para animación, para videojuegos, para género fantástico. Y ahí hay proyectos. Se seleccionaron 113 proyectos de más de 1.300 de toda América Latina. Entonces, las actividades, y bueno, hay una conferencia de Enzo Borinziki y Gabriel Calderón, hay una de Fede Álvarez que viene de Hollywood, viene Álvaro Brechner y viene Mariela Besoviesky de España. Los compatriotas que están desperdigados por el mundo vienen a Ventana Sur. La Intendencia de Montevideo, a través de Montevideo Audiovisual, coparticipa en este evento. Y en este marco otorgará la ciudadanía ilustre a Mirela Pascual, ceremonia que será el 3 de diciembre en Cinemateca Uruguaya, a 20 años del estreno de la película Whisky. Generamos algunas acciones para que también la ciudadanía comparta y celebre la llegada de Ventana Sur a Montevideo, y uno de esos aspectos tiene que ver con el reconocimiento de ciudadana ilustre a Mirela Pascual, que coincide a su vez con los 20 años de la celebración de la película Whisky, que se estrenó además en el año 2004 en el Festival de Cannes, y este es el mercado del Festival de Cannes, o sea que bueno, no sabemos si las casualidades existen o no, pero así se dio. Así que bueno, el 3 a las 19:30 en la explanada de Cinemateca, al aire libre. Los vamos a invitar a todos con entrada libre a celebrar con Mirela su declaración de ciudadana ilustre. Y este lunes a las 7 de la tarde, allí en la calle Germán Barbato, a la altura del 1478, el Consejo Consultivo de Calle y el colectivo NITEP presentan una campaña para visibilizar y desestigmatizar a las personas en situación de calle. Esta campaña busca mostrar cómo múltiples factores sociales, económicos y políticos llevan a las personas a vivir en calle. Además, se aborda cómo la indiferencia y la violencia social empeoran aún más la situación de estas personas. Así que hoy a las 7 de la tarde en Germán Barbato 1478. Y vamos a hablar de fútbol casi al final, porque Peñarol ganó 3-1 a Fénix en el campeón del siglo y se coronó con el título de campeón de clausura y el torneo anual sin necesidad de finales. Vamos a ver, queridos amigos, el juego de goles de la fecha número 15, la última del torneo clausura que marcó la consagración de Peñarol como mejor en el fútbol de este país. Comenzamos la recorrida en el estadio Luis Trócoli con la victoria de Liverpool 3-1 frente a Cerro. Autogol de Matías Cubero en el minuto número 15. Corrida por banda derecha del salteño Diego García. Dejan el camino al arquero y luego define colocando a los 39. El segundo para el equipo negriazul. Matías Avero con rebote en la barrera. Acortaba, achicaba diferencias para un Cerro que se mantiene en el círculo de privilegio, pero que en definitiva no pudo con el equipo de La Cuchilla. El paraguayo Hugo Quintana, vean todo lo que hace el número 8, va casi que hasta el fondo. Y luego define en forma brillante para cerrar el partido. Liverpool 3, Cerro 1. En el Gran Parque Central, triunfo de Nacional que no le alcanzó para ganar el torneo clausura. Leandro Sur hace este lindo gol. Primero eludiendo Polenta, luego Coates. Ante la salida de Mejía colocaba el 1-0 en el cierre del primer tiempo. Centro de Polenta, cabezazo de Galeano y en el segundo palo llega Didi Zavala a los 86 para empatar las acciones y de que estar el 1-1. Petit, un minuto después, da vuelta a las acciones. Llega el delantero juvenil y coloca el 2-1 para el equipo dirigido por Martín Lazarte. De penal, el Diente López ya en zona de adición. Nacional 3, Boston River 1. El campeón uruguayo fue Peñarol, que ganó el torneo clausura, que había ganado el apertura, que ya había ganado el anual y que a los 25 segundos, con el gol de Darias ante asistencia de Batista, anota el 1-0. Centro de Leonardo Fernández, falla el arquero y autogol de Guillermo Paleta, que se queja de un empujón que para mí existe de Guzmán Rodríguez. El Pepe Pereira coloca el 2-1, logrando de cabeza y de tiro libre infernal zurda de Leo Fernández, el goleador del uruguayo. El cierre del partido para Peñarol, campeón uruguayo en la temporada 2024 sin necesidad de finales. El festejo de los jugadores de Peñarol
y la copa arriba. Peñarol, el mejor del fútbol uruguayo, campeón en el 2024. Bueno, saludos a todas las personas que hinchan por Peñarol, a los aurinegros. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Nosotros la actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.